Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy en este video voy a estar hablando sobre los sueldos en Argentina y voy a estar comparando algo bastante particular. Los sueldos del sector privado, cuánto gana, por ejemplo, no sé, un directivo, alguien de sistemas, un administrativo, alguien de medicina, sueldos promedios. Incluso vamos a ver cuál es el sueldo mínimo, es decir, cómo se configuran los sueldos privados. Pero lo voy a estar comparando contra los sueldos de la política. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un senador? ¿Cuánto gana el presidente? ¿Cómo son estas diferencias? Para que entendamos también cuál es la relación de lo que se genera del sector privado versus lo que genera el sector público, especialmente los políticos, que están financiados por lo que genera el sector privado, lo cual es interesante y además me parece a esta altura hasta imprescindible entenderlo, para darnos cuenta de cuáles son estas grandes diferencias, en qué se va la plata que es generada por el sector privado para gente que hemos visto, que la realidad lo demuestra, que no sabemos realmente qué hace. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta que se lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, antes de empezar a ver los sueldos, quiero que también veamos algo que ya lo había mostrado en otros videos, pero es importante para los que no lo vieron, para que se entienda qué es lo que pasa en el país. Y esto puede ser una de las bases, algo realmente importante de por qué hay tantos problemas en Argentina. Y una de las razones es el excesivo gasto público, y en especial lo que se gasta en mantener una casta política que está muy desconectada con la realidad de los ciudadanos argentinos, en donde hemos visto gente que está bajo el límite de la pobreza, gente que no tiene dónde vivir, gente que pasa hambre, gente que tenía negocios y los perdió, mientras que los políticos viven una realidad totalmente aislada, diferente, en una nube, años luz de la realidad del resto de los ciudadanos. Y por eso miren esta primera noticia que dice 40% de aumento en los sueldos del Congreso, el desprecio hacia quienes hoy sufren por la cuarentena. Y realmente, después de todo lo que ha pasado, que los políticos se vengan a subir un 40%, yo no entiendo cómo esto se permite, cómo no pasa nada. Y no es una cifra menor, por favor escuchen esto, dice, al tipo de cambio oficial de 100 por dólar son 79 millones de dólares solamente en sueldos del Congreso. Es una locura. Dice además que la cifra equivale a casi 4 millones de dosis de vacuna Pfizer a un precio de $20 por cada unidad. O sea, por eso me parece importante hablar de estos temas. Es imprescindible, porque así entendemos en dónde se va la plata que ponemos los privados, los que trabajamos fuera del sector público, que es lo que financia no solo al sector público, sino obviamente a los políticos, que vemos que no responden a la realidad del país, vemos que no solucionan los problemas de la gente, y encima, por mantener a esa gente, a esa casta política que no sirve realmente para lo que se supone que debería servir, nos privamos de comprar vacunas, nos privamos de mejorar las rutas, nos privamos de mejorar el sistema educativo, el sistema médico, lo que se les ocurra. Y ahora cuando vemos los sueldos y la diferencia que hay entre los sueldos de los políticos versus el del sector público, vamos a entender que es una diferencia abismal, una locura, y esto no debería poder seguir funcionando así. Bueno, miren esta noticia, que incluso después, ojo, vamos a ver hasta el sueldo del presidente, pero dice: ¿cuánto ganan los diputados y senadores en comparación con la región y con los trabajadores de la Argentina? Y según en esta noticia dice que la Cámara de Diputados, el salario de los legisladores en dólares, en promedio, repito, diputados es de $2.511, lo cual equivale a casi 240.000 pesos. Recuerden estas cifras porque después cuando veamos los números del sector privado, estamos años luz. Y el Senado son $2.742, son 261.000 casi pesos por mes. Y si bien después lo voy a ver más a fondo, si vamos al sector privado, escuchen esto, que es realmente terrible. El salario mínimo vital y móvil, es decir, el sueldo mínimo en Argentina, hoy está en 25.572 pesos. Y si comparamos cuánto gana una persona que gana este sueldo mínimo versus lo que gana alguien que está en el Senado, un diputado, un senador, según este estudio son 9,3 veces más lo que gana. Y repito, lo indignante es que si dijéramos, bueno, Argentina va como si estuviéramos en una Ferrari, perfecto, el país, impresionante ejemplo para el mundo, pero no, de última ahí se justificaría un poco. Pero realmente a ustedes, amigos que me están viendo en este video, y de hecho déjenmelo por favor en los comentarios, ¿les parece lógico que una casta política que no solo no mejora los problemas de los ciudadanos, sino que los empeora, y los empeora de una manera brutal, gane casi 10 veces más que un ciudadano que realmente aporta, porque es el que aporta con no solamente su trabajo, sino que además con sus impuestos? Y esa persona con ese sueldo mínimo que capaz le cuesta mucho llegar a fin de mes, con sus impuestos, está financiando parte de esta casta política que gana casi 10 veces más y empeora los problemas, no los mejora. Necesitaríamos más gente que pudiera poder trabajar, que pudiera poder llegar a fin de mes, y menos gente de estos políticos que ganan estos sueldos infinitamente superiores por hacer
No sé, díganme ustedes qué, porque todavía no sabemos. Y en esta nota dice, por ejemplo, lo pueden ver ahí ustedes, los sueldos de los diputados y senadores superan por mucho el promedio de los salarios del sector privado. Y esto no es así en el mundo. En el planeta Tierra, en general, en los países, y especialmente en los países que les va bien, el sector privado gana infinitamente más que el sector público. Porque pensemos que es ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo puede ser que el sector que está financiado por otro, o sea, el sector público está financiado por el privado, ganen más que los que lo financian? Es ridículo. Llevémoslo a un caso más simple para que esto quede bien claro. ¿A ustedes les parecería lógico que un empleado gane más que un empleador? ¿Que el empleado gane más que el dueño, quien creó la empresa? No tendría lógica, porque entonces ¿para qué ese dueño o ese empleador está en ese puesto si le convendría ganar más siendo empleado de sí mismo? Lo cual es algo impensado, pero en Argentina sucede así. Analicen, busquen cuánto gana, por ejemplo, un empresario o alguien que sea un emprendedor o incluso un empleado promedio en Estados Unidos que sea bueno, que tenga algún cargo jerárquico, suele ganar muchísimo más que alguien que está en la política. Lo mismo aplica en general a cualquier país del mundo. Pero en Argentina es al revés. ¿Cómo puede ser que el que financia al financiado gane menos que el financiado? Es ridículo. Incluso antes hacíamos la comparación de 10 veces más contra el salario mínimo, pero escuchen lo que dice en esta nota referente al salario promedio. De acuerdo con este informe, en la Argentina el salario actual de un diputado y un senador nacional, obviamente sin contar este 40% encima, porque acá lo aclaran, porque esto se va a efectivizar en julio, o sea que va a ser peor todavía, va a ser más veces, pero por lo menos al día de hoy, que todavía no está este 40% extra, dice que casi triplica respectivamente al de un asalariado registrado en el sector privado. Y el sector privado, repito, produce. El sector público se come lo que producen los otros. Entonces está totalmente al revés esta ecuación. Así no funciona en ningún país. Además dice, para colmo, como para sumar más al problema, en esta cuenta no se contabilizan otros ítems que aumentan todavía más el ingreso del bolsillo de un diputado y un senador, como, por ejemplo, los pluses de desarraigo, por movilidad y una serie de gastos más que no fueron tomados en cuenta. Y que con eso capaz estamos hablando de 4 o 5 veces más lo que gana el promedio del sector privado. Seguimos escuchando números impresionantes y recuerden, después vamos a ver cuánto gana el sector privado y estamos hablando de unos sueldos que son infinitamente menores. Hablamos del promedio, del salario mínimo, pero ¿qué pasa con los jubilados? Miren, los diputados y senadores pueden ganar hasta 10 veces más que el 75% de los jubilados. O sea, estuviste trabajando toda tu vida, aportando al país, aportando a que el país crezca, aportando a la industria en la cual estuviste, a las empresas en las cuales estuviste, dejaste una vida entera para que después gane alguien que aparece de la nada y que empieza a trabajar en el gobierno, haciendo no sabemos qué, y esa persona gana 10 veces más. No funciona un país así, no va a funcionar nunca. ¿Queremos hacer las cosas bien? ¿Queremos tener un país sano que funcione? Hagamos como Suiza, que estén ad honorem. ¿Para qué queremos pagarle a los políticos si lo único que han hecho en décadas es destruir al país? Que lo hagan gratis, si quieren destruir al país, aunque sea que no nos cueste. Y acá dice, por ejemplo, que el haber mínimo en Argentina para un jubilado es de 23.000 pesos, lo cual obviamente da prácticamente 10 veces más. Incluso si es un diputado, pero si es un senador, todavía más de 10 veces. Bueno, vamos a ver ahora otro interesante. ¿Cuánto cobra el presidente Alberto Fernández? Dice, la polémica sobre los saberes de la política está sobre la mesa. ¿Realmente cobran tanto? ¿Merecen más? ¿Es justo que no haya un recorte en medio de la pandemia? Claro, encima de eso, ni siquiera es que haya un recorte en medio de la pandemia. O sea, esto es indignante, no se puede creer. Pero bueno, les leo textual en un estudio que se hizo en esta nota. En diciembre pasado, que para colmo, vamos a ver cómo se le fue actualizando de una manera brutal el sueldo. En diciembre pasado, Alberto Fernández tuvo una remuneración bruta de 355.000 pesos más o menos. En abril, ese número escaló a 390.000, un 10% más. Son números astronómicos, o sea, estamos viendo que ya encima es prácticamente el doble de un diputado. Todo bien, será el presidente, pero en un país que se está viviendo la situación que se está viviendo, imaginen ustedes, por favor, déjenme en los comentarios también, los que están viendo este video, ¿no les daría pena? ¿No se pondrían en los zapatos de la gente y dirían, bueno, este mes, el mes que viene, aunque sea un par de meses, no voy a cobrar, voy a donar mi sueldo porque soy el presidente y soy el que tiene que hacer el mayor esfuerzo, soy el que tiene que dar el ejemplo? Por más que yo trabaje un montón, si estoy liderando un equipo, que en este caso estoy encima liderando un país, uno es el que tiene que dar el ejemplo, uno es el que también tiene que hacer el sacrificio. Por mucho que trabaje según él, no me importa, es el presidente, y en una situación como la que se está viendo en Argentina, no puede estar ganando estos números si el resto del país se está muriendo de hambre. Es una locura. Y después agregan en esta nota que el salario de Cristina Kirchner, por lo menos a fines del año pasado, era de 328.419 pesos. De todas maneras, acá aclaran, que eso es importante, que dice, si bien renunció a esa paga, es posible que haya decidido sostenerse con su jubilación como expresidenta la pensión presidencial que heredó de Néstor Kirchner y los negocios familiares. Y yo entiendo que ser presidente, pero repito, en pandemia, con toda la situación que se está viviendo, la situación particular de Argentina, la verdad es que debería haber hecho un esfuerzo. No podemos
todos dentro del sistema privado mantener a esta gente, mantener estos sueldos astronómicos si no es la realidad que se vive en el país. Todos los negocios que han cerrado, gente que ha terminado llorando en la calle, que no tiene más su trabajo, realmente es una tomada de pelo. Es indignante saber que una persona que fue encima la que le causó esto, porque tuvimos la cuarentena más larga del mundo, hemos visto en videos anteriores que Argentina, incluso hasta por entidades como Bloomberg, han dicho que ha sido uno de los peores manejos del mundo. O sea, el peor, literalmente el peor, lo vimos en unos videos hace poco. Y aún así, alguien que tiene una pésima gestión gana los sueldos estos que estamos viendo, que son astronómicos. Y acá encima nos estamos olvidando, como en el caso de los diputados, el tema de los viáticos y todos los tipos de gastos que hemos visto, que hasta, no sé, usos de helicóptero, en una situación en la que no era necesario. Realmente es una locura. Se vive con una desconexión impresionante entre la casta política y el resto del país. Y bueno, vamos a ver ahora el sector privado para que se entienda cuál es la realidad, para que entendamos que es una desproporción absoluta. Miren esta nota que dice, ¿cuál es el sueldo promedio en la Argentina en 2021? Y acá tenemos una tablita que muestra, ya vimos el sueldo mínimo, que es una aberración la diferencia que hay con los políticos, pero acá tenemos, dice, sueldo promedio en Argentina según el puesto. Y pusieron algunos ejemplos. Por ejemplo, un director general de una empresa gana 234, casi 235 mil pesos. Es menos que un diputado, menos que alguien del Senado, ni hablar comparándolo con el presidente. Y estamos hablando de un director general de una empresa, o sea, alguien que realmente genera, alguien que es clave para que esa empresa tenga beneficios de donde se pagan una brutalidad de impuestos. No puede ser que gane lo mismo que alguien que toma decisiones para arruinar un país, que sea lo mismo que genere alguien que hace que crezca el país. Es una desproporción absoluta. Un gerente operativo, 186 mil pesos. Un project manager, 103 mil pesos. Un senior Q&A tester, o sea, estamos hablando además de sueldos que en otros países son astronómicos, por ejemplo en sistemas, 85 mil pesos. Un docente titular, 80 mil pesos. ¿Cómo puede ganar eso un docente? Es la base del país, o sea, son los que le enseñan a las futuras generaciones. Un asesor legal, 76 mil. Analista de sistemas, obviamente una de las grandes carreras hoy en día en el mundo que pagan en otros países muchísimo dinero. Acá son solamente 74 mil pesos, un tercio de lo que gana alguien de la política. Imaginen, esta persona se va a trabajar afuera y seguramente gane 5 o 6 veces lo que gana un político argentino. Analista de recursos humanos, 72 mil. Administrativo, casi 70. Un policía, que son tan imprescindibles para que se mantenga la ley y el orden en el país, 68 mil. Un analista semi-senior, 66 mil, 67. Un odontólogo no llega ni siquiera a ganar 50 mil pesos. Ya vimos en videos anteriores que con ese sueldo un odontólogo es pobre, ni siquiera está, pero años luz de lo que se necesita para hacer clase media, media baja. O sea, y un recepcionista, 44 mil pesos. La mayoría, por lo menos los últimos que estuvimos viendo, no llegan a ser clase media, es clase baja con ese sueldo, no llegan a fin de mes. Es una irrealidad lo que se vive en el país. Pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esta gran diferencia abismal que hay entre los sueldos de la casta política y los ciudadanos del país. Los que sean otros países también sería interesante que comparen, que puedan dejar también información de cuánto se gana, por ejemplo, nuevamente, la clase política versus los privados en sus países, para tener una relación y entender cómo se dan estas situaciones en otras latitudes. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima.